Bien, pues con esto del Día del Trabajador en muchos países, yo te voy a hablar de los trabajos de las personas que son los protagonistas de las películas cortas y de las historias de Crealibro. Entonces, antes de hablarte de sus trabajos que igual te inspiran si ahora estás intentando buscar un trabajo o si necesitas un cambio o al revés, simplemente te inspiran para crear otras cosas que no tengan nada que ver con el trabajo. Pues para inspirarte, antes de nada, te recomiendo, bueno, el libro que puedes ver aquí, que lo puedes ver, para buscar el elemento, le llama Ken Robinson, si no sabes aún a qué te vas a dedicar, y sobre todo porque habla de muchos trabajos que verdaderamente inspiran. Desde una persona que a lo mejor le costaba pues las matemáticas en el colegio y es el batería más famoso del universo, hasta una persona que creía pues eso, que no era lo suyo pues el colegio tampoco y acabó pues siendo una experta en billar. ¿Te imaginas que alguien te diga, ¿tú en qué trabajas? Yo hago pompas de jabón. Eso también te invito a descubrir otra de mis historias. Bueno, vamos a centrarnos con los personajes de Crealibro y ver en qué trabajan. Antes vamos a empezar con Phil, que una vez tuvo un trabajo esporádico, ¿no? Un trabajo pasajero. Y era una época de su vida en que tenía que elegir. Él tenía que elegir entre sacar tiempo para trabajar o sacar tiempo para moverse, hacer deporte, y las dos cosas las necesitaba mucho en aquel momento, pero claro, decía, a ver, si hago una cosa no voy a poder sacar tiempo para la otra, porque no tenía más tiempo en ese momento. Y ahí es donde recordó aquello que siempre tuvo en mente de la EO y dijo, no puedo hacer las dos cosas a la vez, inquietud. Se le abría como esa energía de oposición. Y entonces algo le llegó a cerrar esa EO, por decirlo así, y el trabajo que tuvo, que no os lo vais a esperar, es que llevaba cosas en bicicleta de un lado para otro. Entonces hacía deporte y también trabajaba. Esa es la actitud en Crealibro. Por ejemplo, Gaia, la guardiana de la tierra, en un momento dado tuvo que trabajar en un bar y en aquel bar pues creaban demasiada contaminación y estaba justo al lado del mar y ella encontró otra manera, luego os dejo los enlaces, para seguir trabajando ahí pero de otra manera. Además inspiró a las personas y gracias a la ayuda de Tea, que en el futuro hace cosas maravillosas y creativas en madera natural, pues gracias a la ayuda de Tea lo que acabó fue haciendo un espacio interactivo que además de almacenar y de no necesitar materiales extras servía de paredes. Lo descubréis en las listas de reproducción al final. Después Gaia, pues como le gustaba mucho eso de la naturaleza, acabó teniendo una floristería, un sitio de plantas diferente en el que tampoco hacen basura y hay economía circular, sostenibilidad, ideas que te inspiran. También te lo dejo al final. Después tenemos a Ángel y Dev, que acabaron, bueno, Ángel tuvo un trabajo esporádico también que es muy gracioso, es una historia muy graciosa que la puedes ver en español y en inglés, y entonces estés estudiando, si te gustan cualquiera de los idiomas, pues puedes usarla para repasar los dos y además te va a hacer reír al final. Tienes inglés y español en la pantalla, también te la dejo enlazada, y en esta historia sale pues Ángel, que daba clases de inglés, pues para sobrevivir en ese momento iba a dar clases de inglés. Y llegó a una casa, en ese momento Ángel pues le tenía un poco de miedo a los perros y llegó a una casa y lo primero que se encontró al abrir la puerta fue un perro. Y ahí te lo dejo porque es muy graciosa, tiene valores, vale para todas las edades, vete a descubrirlas. Y eso, bueno, también un trabajo que no contamina, solo daba clases de inglés oral y puedes darlas de español, puedes dar lo que quieras y ahí está también tu trabajo. Y igual que el que te hablaba antes de Gaia, como estaban enfrente del mar, si no creas basura no acaba en el mar, ¿no? Si no existe no es un problema. Vale, que todos los trabajos están bien, ¿eh? Que aquí no juzgamos, solo damos ideas e inspiramos. Pues Ángel, volvemos con Ángel y Dev, acabaron formando, bueno, primero se conocieron en un trabajo en el que no le gustaba a ninguno de los dos porque se dedicaban a rehabilitar, a la salud, pero era todo movimientos repetitivos, muy marcado, no se tenían en cuenta los enfermos ni el día que tenían. Se daba por sentado que los enfermos todos tenían que ser de libro y ¿quién es solo de libro? A ver, y claro que uno saca más energía para lo que ama, ¿no? Si le dices a un señor mayor que está rehabilitando, vamos a practicar para darle abrazos a tu nieto, seguro que prefiere practicar abrazar que darle a la pelota 3 veces. Es un decir. Así que ya sabemos. Aquí no se juzga, se ayuda o se aparta, y las dos están bien.
Pues así se conocieron y la verdad es que los jefes no les dejaban buscar otras maneras, todo era muy cerrado, siempre había que hacer lo que ponía el libro y ya está, pesaras lo que pesaras, tuvieras el dolor que tuvieras, tal. Entonces al final se van a hacer juntos a hacer un centro terapéutico diferente en el que hay cosas tan importantes como balancearse, y un columpio sirve para rehabilitar, un columpio de tela en el que se sube con cuidado a los enfermos, se usa la arena para caminar, se usa el agua para hacer movimientos pues sin, digamos que sin esa tensión. Se usan otras cosas también, pero eso, se busca la motivación de los enfermos, se hace de otra manera, se cuenta mucho la integridad de los individuos, pues eso, que no solo eres tus movimientos, que deben de ser así como bailar, como no tan pautados por un libro, y tienes que ir escuchando y sintiendo tu cuerpo, y también se tiene en cuenta lo que comes, pero no como hay que comer esto todos los días, eso ya como suena forzado, ¿verdad? Bueno, pues eso, escuchándose, y es diferente y es muy, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que los estoy escribiendo, para mí son maravillosos, claro. Vamos con más trabajos. Como os decía, Tea hacía cosas creativas que dan soluciones a las personas, tanto de espacio como de cosas que necesitabas, en madera natural. Después, y hay un vídeo en Tea que lo puedes encontrar así, que al final tiene dibujos a mano de ideas creativas que a lo mejor también te sirven para algo, no sé. ¿Qué más? Pues mira, tenemos a Shai, que baila, y entonces hace una escuela de baile, pero en la que eso, no tanto el movimiento por el libro, que luego hay mucha gente que se lesiona, sino siempre tu toque personal, escuchar tu cuerpo y conseguir ver cómo va tu movimiento en ti mismo. Y en esa escuela, por supuesto, podía bailar clases de todo el mundo, de diversidad de personas, de edades, de todo. Aquí no íbamos por grupos de esta edad, de aquella edad, de nada. Aquí todo el mundo podía estar. Y lo que hacían también era que ella les enseñaba pasos, pero los enseñaba para que ellos los integrasen. Si tú sentías que mejor la música te iba a otro ritmo, pues a otro ritmo. También utilizaba el baile para bailar incluso en desarmonía, trabajando pues con niños que tenían dificultades, pues para que esa desarmonía se acabara convirtiendo por sí misma en armonía. O sea, no le reñía a lo mejor a un niño por tocar un tambor, pues en desarmonía total, porque si no sale, pues no se expresa, pues se queda dentro y tiene que ir como fluyendo, igual que cae la tormenta y después pasa, ¿no? Pues así. Después, ¿qué más trabajos tenemos? Pues mira, Paul, que aún no os lo conté, pero se dedica a hacer tours en inglés por la ciudad donde vive. Y le llama a ponerse en modo viajar, así que hace tours por la ciudad. Y lo que hace es eso, pues lo hacen dependiendo de cómo esté, pues lo pueden hacer andando, pueden hacer en bicicleta, pueden hacer así, y realmente no crea ningún tipo de contaminación ni basura. Y lo puede hacer en inglés o lo puede hacer en español, pero él sobre todo se dedica a hacerlo en inglés. Vale, ¿qué más trabajos tenemos en Crea Libro? A ver, déjame ver. Hope se dedicaba al arte, pero por algo que le pasó tuvo que cambiar de trabajo porque esporádicamente está... ¡Uy! Mira, qué gracioso. Mira mis notas, cómo vinieron aquí de golpe. Se me acaba de caer, es súper divertido. Se me acaba de caer la agenda. Bueno, es un pequeño libro donde yo hago notas, lo podéis leer perfectamente porque no pasa nada, a ver. Y está genial porque mira, ¿veis mis frases? Que a lo mejor era el momento de introducirlas. Frases de personajes, las podéis leer ahí también. Y bueno, pues estábamos, pues eso, con Hope, que hizo terapias. Mira, me viene genial que se me cayera. Además se me cayó perfecto. Se me cayó justo para que lo pudierais leer. Bueno, a ver, está bien escrito, cometí errores. Bueno, como digo que la imperfección es el orden de la vida, si hay errores no pasa nada. Bueno, os dejo ahí que leáis las frases y se dedica a eso, a hacer terapias. Tenemos a un escritor que es Balance, que escribe también, pues él es ciego, pero escribe, en vez de escribir con braille, pues escribe con audios y después lo transcribe. Y tenéis la lista de reproducción de él, libros como, bueno, de ayuda, para inspirarse también. Y creo que hoy, como ya voy con 9 minutitos, creo que lo voy a dejar aquí. Si después hay más trabajos que contaros, ya os lo cuento otro día.
Y desde aquí solo decirlos, mira, como se puso la libreta, mira, como dice Shai, báilalo. Como dice Joy, que eso os lo cuento otro día, pues si sale a la luz ya está pasando, no pasa nada. Ángel y Dev con la cámara de la felicidad y con la salud. Paul con sus clases de inglés, Hope con sus terapias y con sus meditaciones creativas. Pues Tea con la madera. Safer era trabajador social, también es muy interesante, pero bueno, se va a hacer muy largo, así que me despido aquí y en las listas de reproducción los podéis encontrar a todos. Que tengáis muy buen día del trabajador y que todos, inspirados por ese libro que os dije antes, encontréis vuestro elemento y penséis como empecé con Phil. No hay que elegir entre deporte o trabajo. A lo mejor hay que encontrar un trabajo en el que lo haces en bicicleta y haces deporte mientras trabajas. Un abrazo desde Crea Libro.